Hice que el juego funcionara. Nolan dijo que debía tener sonido y además dijo que quería que tuviese el sonido de una multitud de ovación, y alguien más dijo que deseaba escuchar abucheos cuando perdías, y yo pensaba que no tenía idea de cómo hacer eso en absoluto. Ya estaba muy por encima del presupuesto, tenía demasiados chips en eso como estaba, así que solo hurgué con un pequeño amplificador de audio en el circuito y encontré tonos que sonaban bien y se los conecté. Fue menos de la mitad de un chip colocar esos sonidos y le dije, es todo, Nolan. Hizo que funcionara en 3 días. Eso me dejó anonadado. Él es muy bueno. Luego cambiamos una pequeña cosa. Cuando la bola golpeaba segmentos diferentes de la raqueta, el ángulo aumentaba y de pronto pasó de ser un juego aburrido a ser un juego muy divertido y exitoso. Ese pequeño cambio fue la diferencia, como el día y la noche. Cuando Atari lanzó Pong al mundo en 1972, la industria del videojuego nació. Pong fue el inicio de todo, es decir, Pong fue el primer videojuego que las personas podían jugar, porque no estaba en un laboratorio. Así que escribí las primeras instrucciones, que era un paso 1, inserte la moneda. Paso 2, la bola comenzará automáticamente. Paso 3, evite fallar la bola. Y eso era todo, era muy fácil de jugar. Cualquiera que haya conocido el Pong recuerda el primer momento en que lo jugó, al igual que recuerdan el asesinato de Kennedy, porque teníamos el poder del píxel. Crecí en un bar en Liverpool, Inglaterra, y mi padre llegó un día con un gran mueble que un par de sujetos cargaban, que era así de grande. Por supuesto era Pong, el predecesor de todos los juegos. La otra cosa extraña sobre Pong fue que era un juego de 2 jugadores. Se requerían 2 personas para jugar, no podías jugar solo. Pong era más una competencia del tipo piedra, papel o tijeras. Era otra manera de tener una competencia, de permitirme patearte el trasero y probar que soy el mejor del mundo. Fue el comienzo de la liberación femenina. Women and all the minorities, that all of us must stand up together and say no more. Maybe the men aren't ready for it, but the revolution is on. The women of America are marching, more of them in the East than anywhere else. Era muy aceptable que una mujer, ahora liberada, entrase a un bar y dijese, ¿jugamos Pong? Yo pago. Las mujeres coordinan mejor sus músculos pequeños que los hombres, así que las mujeres podían jugar Pong en general mejor que los hombres. Esta fue la primera de muchas veces que en un campo de juego las mujeres podían vencer a un hombre joven. De hecho, las mujeres llegaban a jugar a los bares y ganaban dinero. Bien, creo que Pong aparece en un momento en que Estados Unidos pasaba un serio momento en su historia. No fue solo Vietnam, el movimiento de los derechos civiles. Los 70 parecían mucho más frívolos en retrospectiva que los años 60, un periodo de intensidad. No creo que los videojuegos crearan esa sensación de frivolidad. Son solo síntomas de la tendencia de las personas a quedarse en casa, a participar en actividades sociales. Todos se habían vuelto un poco serios y malhumorados. Creo que es un mejor modo de verlo. Incluso si todo fuese perfecto en el mundo, se necesita entretenimiento. Por naturaleza, el juego es básico para los mamíferos de todo tipo. Los cachorros, los monos, los humanos juegan, se juegan en todas las naciones y jugamos los juegos del otro. Higginbotham, Russell, Bear, Bushnell. Estos pioneros, conscientemente o no, canalizaron nuestros temores colectivos en sus creaciones virtuales. Era obvio que el mundo estaba alerta y los videojuegos eran armas perfectas de distracción masiva por todo el mundo. Los primeros videojuegos fueron subproductos de la Guerra Fría, pero en el lejano oriente, los primeros juegos de Japón emergieron como resultado de un conflicto más directo, la Segunda Guerra Mundial. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki habían asolado el país.
pero las fuerzas aliadas trabajaron con Japón en la reconstrucción. La tecnología emergió rápidamente como la clave para el éxito de Japón. Hubo un gran impulso gubernamental a la educación y la tecnología. La juventud japonesa era muy letrada tecnológicamente durante ese periodo. Japón encontró su nicho en la electrónica, averiguó lo que el resto del mundo estaba haciendo, lo mejoró y lo produjo en masa económicamente. Pero las viejas heridas aún no habían sanado. Si observamos la cultura japonesa luego de la Segunda Guerra Mundial, vemos reflejada la experiencia de la bomba atómica en el trabajo. Godzilla, king of the monsters, stalking the earth, crushing all before him. Es una época en la que aparecen las películas de Godzilla y los grandes monstruos de hule, así que si combinamos el contenido cultural de Godzilla con el poder tecnológico del computador, tenemos algo que se parece a la fascinación creada por los juegos. Japón estaba en la cima de la industria electrónica, pero en 1978 Tomohiro Nishikado puso a su país al frente de la industria del videojuego con interminables olas de invasores digitales, los invasores espaciales. Inicialmente vi a los humanos como los invasores, pero la idea de los humanos disparándose entre sí fue catalogada como inhumana. Así que pensé en lo que sería apropiado e imaginé una invasión de alienígenas. Imaginé que no habría problemas en dispararle a monstruos. Cuando observamos invasores espaciales, no se trata de imaginar que vemos alienígenas en el cielo y pensar en aviones volando sobre Japón. Claramente, las armas de destrucción masiva eran lanzadas desde el cielo. Lo interesante sobre invasores espaciales es que fue un escenario de fantasía precoz. Cuando lo juegas, te das cuenta de que eres invadido. Bien, estoy siendo invadido por estos sujetos. Soy la línea inicial de seguridad para la humanidad. El juego Invasores Espaciales desató algo en la psiquis japonesa, pues millones de chicos lo jugaban y crearon una escasez de monedas de 100 yenes en Japón. Y despegó de la forma en que solo despegan las cosas en Japón. Los videojuegos eran algo nuevo, algo diferente. Había algo por qué salir de casa y experimentar. En Japón, eso es importante, pues los hogares son mucho más pequeños. Así que los adolescentes japoneses salen por allí de un modo diferente a los estadounidenses. Nos basamos en el latido del corazón humano para crear uno de los sonidos en el juego. La baja frecuencia del suelo rugiendo cuando se acercaba. Creo que podemos crear mejores sonidos hoy en día, pero entonces, cuando solo teníamos técnicas y aparatos limitados, fue lo mejor que pudimos hacer. Pero creo que nos acercamos bastante. Al pensar en lo que los invasores espaciales hizo desde la perspectiva de la música y el audio, eran solo 4 notas. Tan, 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 tan. Lo que hicieron que tomaran el tiempo y mientras los invasores se acercaban más y más, comenzaron a aumentarlo. La música iba más y más deprisa y comenzaba a hacerse sentir un poco de pánico mientras jugabas. Para aprovechar todo ese dinero, los propietarios de tiendas eliminaron mercancías y crearon salas de juegos de invasores espaciales. Y la aparición de este juego señaló una brecha generacional en la cultura japonesa. Muchas madres no dejaban que sus hijos jugaran videojuegos. Eso se convirtió en un asunto social, ya que había chicos que habían robado dinero o hecho monedas falsas para jugar en las salas de juego. Se dijo que era un serio problema en cuanto a la educación de los niños. Creo que lo que ocurrió con invasores espaciales fue que la tecnología, por primera vez, creó una gran brecha entre generaciones.